Familia, pues vamos a ponernos en nuestros lugares, los pequeños, vamos a despedirlos, vamos a que vayan ahí al lugar de la enseñanza, a que a los niños aquí se les está instruyendo cada Shabbat, están recordando lo que en casa les hemos enseñado. Eso es muy importante. Recuerden que el lugar de los niños, el lugar donde se les enseña a los niños, es para reafirmar lo que han aprendido los niños entre semana. Así que nosotros los padres tenemos una gran y ardua labor en casa cada día para poder despedazar, desmenuzar la enseñanza de la parashá semanal y poderla traspolar al pensamiento, a la idea, a la percepción de un pequeñito. Así que también los maestros cada Shabbat tienen esa gran y ardua labor, poder ver y poder confirmar lo que en casa les hemos enseñado. Así que familia, en este día, todos desde el más pequeño hasta el más grande está siendo afirmado, está siendo confrontado por la palabra del Señor, está siendo felicitado, está siendo animado y exhortado también por nuestro Señor. Dice la Escritura, y esta parte me encanta, ¿no? Que en la boca de los que maman el Señor perfeccionó su alabanza. Y dice la Escritura que dejen a los niños que vayan a Él, porque de ellos es el reino del Señor. Y ¿saben algo? Me encanta porque no solamente lo dice de una forma literal, no habla solamente de los pequeñitos, sino de todo aquel que es nueva criatura. Todo aquel que está en Yehoshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y el Señor hace alusión a una persona, aunque tenga 80, 90, 100 años de edad, pero ha creído en el mensaje del Evangelio. En ese momento empieza una obra preciosa de regeneración, de renacimiento. Y esta persona de 80, 90 años en la carne, en una edad física, se convierte en un bebecito y vuelve a nacer. Pedro dice, desead como los pequeños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual, la que proviene del Señor. Pablo también más adelante en Corintios dice, oigan, ustedes ya deberían de comer alimento sólido por todo el proceso que tiene con la alimentación de un bebé. El bebé cuando nace se convierte en un lactante, pero cuando ya lleva un momento de gestación, ya que nació, ya que empieza a crecer y se empieza a desarrollar, no siempre el bebé va a estar comiendo leche materna, o no solamente va a estar comiendo polvos, lácteos, leche, sino el pequeño también se le debe dar ya alimentos sólidos, se le debe dar calabaza, se le debe dar purés, se les debe dar plátano, se les debe dar alimentos que ellos empiecen a ejercitar su estómago, a ejercitar sus esfínteres también, para que ellos puedan crecer sanos, saludables y en un proceso correcto. Así que, familia, en este día, nosotros, yo creo que tuvimos el tiempo de nacer de nuevo, el tiempo de ser lactantes, el tiempo de poder estar comiendo la leche despicadita, el tiempo de poder dar nuestros primeros gateos, ¿no? Cuando podamos a caminar en esta nueva forma de vida que el Señor nos ha llamado, cuando empezamos a conocer la palabra y la voluntad del Señor que es ajena a nosotros en ese momento del nacimiento y no sabíamos nada y estábamos perdidísimos. Ahora que ya estamos dando los primeros pasos, ahora que el Señor no nos exige que corramos, dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, pero Pablo también dice, esta es una carrera que se corre con paciencia. Exactamente, no significa que vas a andar corriendo mirando a ver a quién viene detrás para poder llegar primero, no. En esta carrera el Señor no dice tienes que llegar el primero, sino dice la Escritura que tienes que llegar con paciencia, con amor, con tranquilidad, con dominio propio, controlando y refrenando tus emociones, controlando y refrenando quién eres o quién eras y empezando a ser esa persona que el Señor está transformando en ti. Esta carrera de la confianza, en esta carrera de la educación del Señor, de la fe, del emuná, yo siempre lo veo como cuando vas y empiezas a caminar cargado de mochilas, cargado de cosas, y conforme vas conociendo qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que correr esa carrera, el Señor con sus propias manos va quitándote la mochila y dice David, te voy a quitar esta mochila que se llama pecado.
esta mochila que se llama vergüenza a causa del pecado, y empieza a aligerarte poco a poco, y el Señor te va equipando. Como hemos escuchado y hemos tenido tantas enseñanzas acerca de la armadura del Señor. Nos empieza a armar con el apresto del Evangelio, con el yelmo de la salvación, con la espada de la verdad, con el escudo de la fe, de la educación. Y el Señor nos empieza a quitar lo que tú y yo pensamos que teníamos que llevar en esta carrera, y nos empieza a proporcionar voluntariamente aquellas cosas que sí debemos permanecer y sí debemos de llevar en esta carrera. Así que en este proceso de peregrinación, en este proceso de aprendizaje, en este proceso de carrera con paciencia, hemos sabido, como bien lo enseñó hace mucho tiempo Víctor, ¿no?, que en el boxeo no se trata del que más da, sino del que más aguanta cuando le dan. Y asimismo nosotros el día de hoy, yo creo que no somos boxeadores, pero hemos aguantado muchos dardos del enemigo, hemos aguantado muchos ataques, muchos engaños, muchas artimañas, muchas estrategias del enemigo para hacernos caer. Y esto lo hemos hecho gracias a que el Señor nos ha ido equipando con su infinito amor, con su infinita sabiduría, con el conocimiento de su voluntad, para poder saber que ahí viene un dardo y poder ponernos el escudo, ¿no?, de la emuná, de la educación, para saber cómo reaccionar ante diferentes circunstancias. Entonces, familia, es necesario que nosotros dejemos en un tiempo de lactar, es necesario que nosotros dejemos de comer alimento suavecito, porque esto significa que nuestro nivel de entendimiento, que nuestro compromiso con el Señor, que nuestro nivel de madurez y de crecimiento en el Señor ha cambiado, ha mejorado. Y no los digo nada más así por decir, sino de que esto tiene que ser un reto en nuestra propia vida. Dice el Señor en cosas que son rudimentos, súper fáciles. El que robe, pues sepa que el que está verdaderamente en Cristo, en Yehoshua, no robará más, ¿no? El que miente, que no mienta más. El que anda en lugares ocultos no debe andar más en lugares ocultos. El que anda haciendo cosas disolutas debe dejar de hacerlo. Y estas son pequeñas enseñanzas que te dicen cómo tienes que comenzar a caminar en esta nueva forma de vida que hemos sido invitados. Ahora, después de esto, después de que ya sabes que perteneces a la luz, después de que ya sabes que tus palabras tienen que estar siempre sazonadas con sal para darle sabor a este mundo insípido, que tú tienes que estar siempre lleno de ese aceite para hacer esa lumbrera en el camino de todas las personas. Tenemos que empezar a conocernos, tenemos que empezar a aceptar nuestras debilidades, porque muchas veces no queremos aceptarlas. No, yo no soy así, no, es que yo ya no soy así, pero cuando te das cuenta termina siendo así. No, es que yo nunca seré como mi padre, yo nunca seré como mi madre, yo nunca seré como mi maestro, yo nunca seré como... Y empezamos a tener esos prejuicios y sin querer vamos haciendo las mismas cosas y repitiendo los mismos patrones que repitieron nuestros hijos, que nosotros dijimos que nunca íbamos a hacer. Y esto mismo, ¿qué creen que fue lo que pasó con Saúl y con su hijo Jonatán? Saúl quería que Jonatán fuese su sucesor al trono. Saúl quería enseñarle por voluntad y cuenta propia lo que él tenía que hacer para que Jonatán fuese un rey exitoso, un rey como nunca otro antes había habido, pero el precedente lo quería dejar Saúl. Pero ¿saben algo? Una persona que tenía temor del Señor, que era Jonatán, decidió ver a su padre como su padre, respetar a su padre como su rey, pero no imitar su conducta. Efectivamente, porque sabía y conocía Jonatán que su padre estaba rompiendo todos los lineamientos, todos los establecimientos que el Señor había puesto para que no se traspasaran. Sabía que su padre lo estaba haciendo. Y su padre se enojaba porque Jonatán pasaba tiempo con David, una persona que amaba al Señor, no de dientes para afuera, sino en verdad, un adorador en espíritu y en verdad, en espiritual y en la carne también. Jonatán prefería pasar tiempo con David porque sabía que David le acercaba más al Señor, a tal grado que desde antes de que el Señor hubiese elegido a David como rey,
Jonatán sabía que David algún día iba a ser un gran líder y él estaba dispuesto a seguirlo. Y luego cuando el Señor ungió a David por medio de Samuel y vino esa revelación a Jonatán, le dijo: no te olvides de mí cuando estés reinando. No te olvides de mi familia, David, porque tú, mi familia y yo te serviremos alegremente. ¿Se acuerdan de esa parte? Una persona que no tenía los ojos puestos en la gente, Jonatán, sino que tenía los ojos puestos en el Señor y en el conocimiento de su voluntad. Entonces, lo que Saúl quería que fuese con su descendencia no sucedió, pero no porque no haya podido ser. Hoy, el día de hoy, yo conozco a muchos HDPs, ¿no? Hijos de pastor, que sus padres anhelan que ellos sigan con el pastorado y que hacen todo lo necesario porque sus hijos se conviertan en esos pastores que ellos son o que ellos quisieran haber sido. Y ¿saben lo que sucede? Que sus hijos, como no les queda opción muchas veces, empiezan a replicar las mismas cosas que hicieron con sus padres, o que veían que sus padres hacían en el lugar de culto, en la iglesia, en su casa, y ellos no se dan a la tarea de poder tener una comunión con Dios, porque piensan que imitando a sus padres, eso es estar con el Señor. Que el hecho de comer todos los días y dar gracias por los alimentos te hace ser un creyente. El hecho de reunirte el día de reunión te hace ser un creyente. El hecho de no comer lo que no es comida te hace ser un creyente. Y muchas veces nuestros hijos piensan que porque no comen, que porque no miran, que porque no escuchan, que porque no hacen, los hace ser verdaderos creyentes. Esto pudo haber sido lo que sucedió con Jonatán. Él creció desde antes que Saúl, su padre, fuese rey, creció en una familia de una tribu, de parte de las 12 tribus, que era la tribu de Benjamín, donde se escuchaba la Torá, donde, si no era por voluntad de su papá o por voluntad de su abuelo, ¿se acuerdan cómo se llamaba su abuelo? Quis. Entonces, si ellos no iban a la sinagoga, si ellos no iban a estudiar la Torá, siempre había personas que estaban cerca de ellos, que podían acercarle y escuchar de la palabra del Señor. Vimos a Saúl muchos años ajeno a la voluntad del Señor, como si Saúl hubiese pasado de noche. ¿Recuerdan por qué fue esto? Estoy haciendo un pequeño recopilatorio, porque dice la Escritura que cuando todo el pueblo se reunió delante de Samuel para decirnos: danos un rey como el de las otras naciones, pues ¿saben qué fue lo que sucedió? El Señor les dio un rey conforme al de las otras naciones. Una persona que no tenía una comunión con Dios, una persona que no tenía una relación con el Señor, una persona que no tenía conocimiento de la voluntad del Señor. Él era Saúl. Él era una persona común. Era una persona que si tú veías una persona de los filisteos y tú veías a la persona de Saúl, lo único que lo diferenciaba era su vestimenta. ¿Sabes? Pero quizá muchas veces, muchas de las acciones, de las actitudes, de las formas, de las semejanzas de hablar, maneras de esto, no había semejanza alguna. No había, diferencia alguna. Pero Jonatán, el Señor lo rodeó de personas que pudieran declararle la palabra de verdad. Personas como sus hermanos, sus amigos, algunos de sus tíos quizá, hasta que llegó David a su vida. Y cuando llegó David a su vida fue como la confirmación de lo que había escuchado del Señor era verdad. Si Jonatán creyó en el Señor de esa forma y se entregó por el Señor, fue gracias por la persona de David, que lo acercaba a estar con el Señor, que lo desafiaba a vivir una vida en verdad, una vida de espiritual comunión, y no una vida carnal y superflua como la vivía su padre y quizás sus hermanos. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que sucedió entonces con Jonatán? ¿Qué es lo que sucedió para que David y Jonatán se enamoraran con este amor fraternal, con este amor que no procede del hombre, sino este amor que ya dimos un estudio acerca de este amor que proviene solamente del Señor, de que sabes que tú puedes dormir y descansar en esta persona que consideras tu hermano, tu mejor amigo, en esta persona que consideras un apoyo y un respaldo y un referente como el Señor?
¿Qué fue lo que sucedió allí? Para que Jonatán fuese fiel a su padre, porque era su padre y era su rey, para que no transgrediera la voluntad del Señor, de cumplir su voluntad al honra a tu padre y a tu madre. Jonatán desde el primer momento hubiera dicho, ¿sabes qué? Me voy con David y voy a dejar a lo que me está separando del Señor. Pero Jonatán conocía la voluntad del Señor y dijo, no voy a abandonar a mi padre, porque quizá por medio de mí él pueda tener un poco de cordura. ¿Y se acuerdan de estos episodios? Que cuando estaba en momentos de tinieblas, de locura, de aflicción, Saúl iba a su hijo y decía, padre, tranquilo. Padre, vamos a buscarte una persona que toque el arpa, una persona que te calme, una persona, Padre, aquí estoy, recuerda quién eres. Yo soy el rey, recuerda quién eres. Yo soy el rey y soy tu padre y tú me obedeces. Yo ahorita no soy tu padre, yo soy tu rey y lo que yo te diga vas a hacer. Padre, recuerda quién eres. Muchas veces necesitamos esa persona que nos recuerde quiénes somos. Que no nos recuerde lo que podríamos ser, sino recuerde quiénes somos. Que no nos recuerde nuestro pasado de una forma despectiva y humillante, sino que nos recuerde de dónde nos sacó el Señor para que nosotros nos centremos en el presente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un amigo como Jonatán. Necesitamos un referente como David. Y necesitamos observar la vida de Saúl para agarrarlo como experiencia y no replicar sus mismas acciones. Y después de haber conocido y escuchado esta pequeña remembranza, vamos a ver el desenlace, porque muchas veces esto lo podemos leer como diciendo, sí, David compuso un canto, David compuso una canción acerca de su amigo y acerca de Saúl, pero no solamente tiene que ver con Saúl y con su amigo Jonatán, sino este canto está reflejado una tesitura profética para dentro de todos los años que se recuerde este canto, pueda haber una enseñanza viva y eficaz acerca de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y acerca de lo que sucederá. Así que vamos a poner mucha atención porque aunque es pequeño y es breve, yo creo que está lleno de carne, está lleno de alimento sólido, está lleno de recursos para que nosotros podamos decidir el día de hoy seguir al Señor o seguir haciendo lo que quizá estamos haciendo. Dice 2 de Samuel capítulo 1 versículo 17. Voy a tomar un traguito de agua. Shabbat Shalom a todos los que se estén conectando, Shabbat Shalom a todos los que estén a la distancia, Shabbat Shalom en este día tan glorioso. David compuso un canto fúnebre por Saúl y por Jonatán. Un canto que en sí mismo lleva una gran enseñanza y profecía sobre lo que fue, sobre lo que es y sobre lo que será Israel. Y no me refiero, recuerden, cuando hablamos de Israel, yo quiero que tú pienses, cuando se habla de Israel, que pienses en ti. Cuando se habla de Israel, que pienses en tu prójimo que tienes al lado. Cuando pienses y escuches hablar de Israel, no recuerdes una porción de tierra, sino recuerdes la promesa que le fue dada a Abraham, la promesa que le fue dada a Isaac, la promesa que le fue dada a Jacob. Acuérdate de esa promesa, que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y yo quiero que sepas que la población de Israel, a pesar de que es grande, hay más población en México. Y la población de Estados Unidos cuatriplica o quintuplica la población de Israel. Entonces, cuando tú pones este pequeño parteaguas, dices, esta no puede ser la promesa que el Señor dio. Claro, David, pero tú tienes que entender que han pasado cientos de miles de años desde que el Señor prometió. Entonces, si tú vas contando el gremio de todos los descendientes de Israel, podrían ser, y yo te diría el día de hoy, ¿quién sabe con certeza cuántas estrellas hay en el cielo? Si cada día se descubren nuevas galaxias y cada galaxia tiene sus propias estrellas y cada galaxia tiene su propia, cada Vía Láctea tiene sus propias galaxias. Imagínense, ¿alguna vez alguien ha contado la arena del mar? Por lo tanto, no podemos saber que esto es físico, sino dice la Escritura que cuando Yehoshua vino a la tierra y murió
por los pecados de toda la humanidad, representan por esos pecados de todos los hijos de Abraham, que serán como las estrellas del cielo y como la arena del mar. O sea, desde el primer hombre y mujer que pisaron este mundo hasta el último que vaya a pisar, hasta que el Señor decida que va a ser el último nacimiento. ¿Te imaginas eso? Entonces, bajo esta tesitura, nosotros debemos de comprender que Israel es todo aquel que ha creído en el mensaje del Evangelio y que ha dado señales de vida, de que están vivos, de que ya no se comportan como muertos y de que están cumpliendo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, esto es una profecía sobre lo que fue, es y será Israel, lo que seremos, lo que fuimos o lo que somos tú y yo en este presente continuo. Así que pongamos mucha atención, ya que esto podría reflejar bien ya sea nuestro pasado, nuestro presente y o nuestro futuro. Dice el verso 18, y ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. Esto fue una orden directa de David, que todavía no era nombrado rey sobre todo Israel, pero que ya sabía y la gente le temía, o sea, le respetaba como el sucesor de Israel, no de Saúl, sino el sucesor de este líder de Israel. Y entonces dice que él ordenó que se lo enseñaran al pueblo de Judá. ¿Por qué al pueblo de Judá? ¿Se acuerdan que cuando él fue a Judá, todo Judá estuvo de parte de David diciendo, David, cuando Samuel vino a esta parte de la tierra de Judá, nosotros vimos. Samuel dijo que venía a sacrificar a tu casa para el Señor. Eso significa que el Señor le había mandado a Samuel para que viniese personalmente, pese a la edad que tenía. ¿Por qué no mandó a sus hijos cuando todavía no claudicaban? Significa que allí había algo en la familia de Ishai. Y de la familia de Ishai, David era la persona que más destacaba, que estaba al lado del rey, que había vencido al gigante, ¿se acuerdan? Y entonces el pueblo de Judá dijo, Dios ha fijado su mirada en David. Así que lo que David haga y lo que David diga, nosotros le apoyaremos. Y lo que David dijo fue, este canto que lleva una enseñanza implícita, deben enseñarla a todo Judá. Y aquí viene el comentario, dice, es conocido como el Cántico del Arco y está registrado en el libro de Jaser. Este libro es un libro que no está dentro del canon de la escritura. Es un libro donde se detallan, donde se escribieron cientos de proezas que hicieron aquellos que fueron llamados tzadikim. Jaser viene de la raíz de justicia en el hebreo. Entonces todos aquellos hombres justos que hicieron proezas en nombre del Señor y el Señor lo respaldó, hay un libro que lo data y se llama el libro de Jaser. Por algo no está dentro del canon. Entonces, no es que sea malo, sino que, vaya, no vamos a hablar ahorita a extendernos de este libro. Y dice, empieza el cántico, oh Israel. No está hablando de, oh Saúl, oh Jonatán. Pero en el verso 17 dice, David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán. Pero empieza diciendo, oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría. Recordemos algo también, que Saúl era el representante de Israel. Pero Israel no era Saúl. Saúl solo era el representante de Israel, mas Israel no era Saúl. Y dice, tu orgullo y tu alegría. Podríamos llegar a pensar que solamente se refiere a Saúl y a su hijo Jonatán, por aquello de tu orgullo y de tu alegría. El orgullo hablando de las dos maneras, ¿no? Del orgullo, podía ser el orgullo de la nación, que todo el mundo se sintiese orgulloso de él. O podría ser el orgullo de la parte negativa, de la parte ruin, de la parte que te destruye, de la parte que te envuelve en la maldad.
que el orgullo es el principio de la soberbia, el principio de la altivez, el principio de la maldad. Es el orgullo. Y la alegría, todo el mundo sabe, y por lo que hemos leído, era Jonatán. Pudiese ser que solamente se esté reflejando en estas dos personas, pero no es así. A causa de su orgullo, gran orgullo, perdieron su alegría. Se podría decir que Jonatán fue un daño colateral de las acciones de Saúl. A causa del gran orgullo de Saúl, a causa de la gran caída de Saúl, murió la alegría que era Jonatán. Y su alegría, que no era Jonatán, vamos a poner atención, este orgullo que era malo, y esta alegría que dicen que no se refiere a Jonatán, pero pudiese alucir a Jonatán, era que la habían basado en emociones, la habían basado en vanas sensaciones, como por ejemplo el poder, la riqueza. ¿Sabes? Las últimas palabras de Saúl, ¿cuáles fueron? Mátame. No quiero que se diga que moría a causa de estos filisteos incircuncisos. Fíjate tú. El orgullo. Esa era su propia vanidad. ¿Se acuerdan de los cánticos de Saúl? Saúl mató a sus miles. Y cómo cuando volvía Saúl de la guerra, después de acabar con los amalecitas, con los amonitas, antes de que David fuese acompañado con él y se hiciera un canto también junto con David, Saúl era una persona querida. Saúl era una persona que la gente estimaba, que la gente alababa y elogiaba. Eso comió el corazón de Saúl. La fama se le subió hasta la cabeza, como se dice. Iban más atrás del aplauso y el renombre del hombre, del reconocimiento del hombre, que del reconocimiento del Señor. Y hoy día sucede muchas veces así. Hay personas, que solamente quieren que la gente les vea, que solamente quieren ponerse detrás de una cámara o detrás de estos donde se predica, de un atril, para que la gente les vea, porque ellos quieren ser reconocidos. Ellos quieren ser, que digan, el pastor tal, y no, sí, ellos mismos se refieren, no, yo soy el pastor tal. Hace unos días estaba en un sitio y no sé cómo salió el tema de que estábamos nosotros, que teníamos una comunidad que le estábamos llevando, y me dice, sí, entonces, entonces, ¿tú qué haces allí? Le dije, bueno, pues yo enseño la escritura. Vale, pues yo soy pastor. Fue lo primero que dijo. Yo soy pastor. Yo soy pastor de la iglesia de tal y que no sé qué, que no sé cuándo. Y empezó ya y cambió su manera de hablar. Pero antes de decirme que era pastor, nunca se comportó como tal. Es extraño. Nunca, o sea, tú lo veías como una persona común, que hacía cosas comunes, y cuando ya dijo que era pastor, porque exactamente, y empezó ya a hablar de una forma diferente. Me dijo, ánimo, sigue adelante, no decaigas, no sé qué, sigue predicando la verdad y esto y el otro. Y digo, pero te veo, todos los días te veo y nunca me habías dicho nada, y me he acercado a ti, hemos hablado, pero el punto es decir y destacar. Este fue la gran perdición de Saúl, que se le nombrara rey. Estoy yo con la duda hace rato. Sí. Y no iba más allá de decir tu orgullo y tu alegría al haber muerto el ungido por el Señor. Claro. Al que lo habían asesinado, porque él era como el representante del Señor en la tierra. Efectivamente. Entonces, al haber muerto, pues ya se muertos en las colinas, tu orgullo y tu alegría, o sea, para el pueblo era el orgullo de que era el ungido del Señor. Pero, ¿cuándo dejó ser orgullo? Es que sí dejó de ser, pero no, porque a pesar de todo, había sido el ungido. No, claro. Sí no era, o sea, no había nadie. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando es la estima del pueblo, no se hubiera ido la gente con David. Dice la Escritura que hubo una gran división, que personas decidieron seguir a David. No hubiese sucedido así. Oye, quieto,
¿Qué quieres hacer, David? Eso no es correcto. Nosotros somos del rey, únicamente decimos, él es el ungido del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que sucedió después? Cuando hubo una guerra, todo el pueblo salió corriendo. El ejército, en vez de quedarse a cuidar a su rey, a su orgullo, cada quien temió por su vida porque conocían el estatus del rey. Conocían que estaba... No era como el pueblo. Porque Exactamente. El rey quiso matarlo muchas veces, pero David jamás tuvo ese... corazón de venganza o de decir... no me gusta este, me voy con el otro. No me gusta este, me voy por acá. Y el pueblo era así, que se dejaba... Efectivamente. David, ¿no? Entonces David lo miraba más allá, de que para él siempre respetó que era... el ungido del Señor. Y daba igual lo que hiciera, él le respetaba a pesar de todo. Efectivamente. De alguna forma también se podría decir que él como las últimas veces hablamos las mujeres sobre la sujeción, él se sujetó a su autoridad. Claro, por supuesto. Él se sujetó y se sometió a su autoridad, que era... Si cuando llegó la malecita y dice, lo maté porque él me pidió que lo matara, dice, pero ¿cómo te atreves a matar al ungido del Señor? Y por eso morirás. A causa de esto, tu boca te ha condenado. Has muerto ya, que es lo que vimos la semana pasada. Y entonces, esto que pudo haber sido algo bonito, algo precioso, algo que el Señor te dio, pero no para lucrar con ello, sino para ponerlo al servicio del pueblo, al servicio de las necesidades de toda la comunidad de Israel. Lo utilizaste para ti, para beneficiarte. Te hiciste una mansión dentro de todo Israel. Te empezaste a vestir ya con unas ropas exuberantes. Empezaste a tomar lo que le pertenecía al pueblo para ti. Te hiciste de carros, de caballos. Te hiciste de cosas que el Señor te había dicho que no te tenías que hacer. Te hiciste de mujeres. Te hiciste de concubinas. ¿Me explico? El orgullo, se le subió la fama a la cabeza, como bien se dice y se conoce. Entonces, podríamos decir que cuando dice el orgullo y su alegría fueron perdidas, están muertas en las colinas, sabemos que su alegría era basada en emociones, en vanas sensaciones, como por ejemplo el poder, la riqueza, el gran orgullo del ejército. Hombre, tener un ejército como Israel y decir, yo no solamente soy el rey, sino soy el capitán y tengo mi comandante que era Abner, ¿recuerdan? Entonces, ¡guau! Eso era, y que salir a la batalla y que la lanza de Saúl siempre estuviese vuelta llena de sangre porque había matado y porque había vencido. Y por eso dicen la lanza, más adelante dice, la lanza de Saúl, pero el arco de Jonatán. Entonces, familia, aquellas vanas cuestiones que invade cualquier nación sin Elohim. Vamos a recordar lo que dice el Salmo 27. Algunos se glorían en carruajes, algunos se glorían en caballos de guerra, pero nosotros nos gloriamos en el nombre de Hashem, nuestro Elohim. Ellos son doblegados y caen, pero nosotros nos hemos levantado y estamos erguidos. Interesante, ¿no? Unos confían en las cosas que tienen, en las cosas que dan, en el renombre, en sus títulos, en los estudios, en su posición, en su sociedad, en su profesión, en sus destacamientos, en sus comodidades. Dice la Escritura, en el proverbio, los ricos creen que su riqueza es como una muralla. No saben que sus días están contados. Y dice, ellos son doblegados y caen, pero nosotros nos hemos levantado y estamos erguidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos gloriamos en el nombre de Hashem. Si alguna gloria tengo yo, si algún atributo tengo yo, si en algo yo he podido destacar y sobresalir, no es porque yo lo quiera hacer, sino ha sido porque el Señor lo ha hecho a través de mí. ¿No es así? Efectivamente. Claro, hay una canción que me gusta de Jesús Adrián Romero, que dicen, lo que ustedes ven en mí, tan solo es la luz del Señor, es por su gracia y por su amor. Yo no soy, ¿no? En ese momento, donde hacía unas alabanzas preciosas, decía, yo no soy, lo que ustedes ven en mí es tan solo un reflejo de la luz que yo estoy reflejando del Señor.
Y entonces, cuando tienes tú los pies sobre la tierra, cuando tienes tú los ojos bien puestos en el Señor, como dice la Escritura en Hebreos, puestos los ojos en Yehoshua, autor y consumador de nuestra educación, seremos inamovibles, familia. Pies en la tierra, ojos en el cielo. Pies en la tierra, sabiendo quién eres, sabiendo de dónde el Señor te ha sacado, sabiendo que lo que tienes no ha sido mérito tuyo, sabiendo, como decía Víctor, ¿no? Que está hablando con una persona y que le decía, que estaban orando por los alimentos, dice, gracias Señor por darnos el alimento que no merecemos. Y que la otra persona dice, ¿cómo que no merezco? Tú no lo merecerás, pero yo sí lo merezco. ¿Cómo que no voy a merecer el alimento si por eso trabajas? Y cuando Víctor le dijo 2, 3 palabritas, son realidades en nuestras vidas, pues la otra persona como que ya no sabía ni dónde meterse, pero es real. ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso? De yo tengo esto porque me lo merezco. ¡Claro! ¿No? Exactamente. Tenemos esa idea errónea de que es que no, yo soy, como soy el siervo de Dios, cuidado y me ven, o sea, y no se atrevan ni a mirarme. ¿Cuántos pastores, como yo soy el siervo del Señor, no se atrevan a contradecirme? No se atrevan a contradecirme, no se atrevan a cuestionar lo que yo hago con el dinero de la iglesia. Cositas así que se pierde, que son cosas tontas, dice la Escritura. Familia, pueblo de Israel, echen mano de la vida eterna, no de las cosas que perecen, no de las cosas que el orín que corrompe, ¿no? Que el óxido destruye. El oro no va a ser oro para siempre, porque cuando venga el fuego será derretido y será esparcido sobre la faz de la tierra. Y aquellas cosas que tú consideras riquezas y tus bastiones para decir, es que yo soy tal, yo soy aquel, quiero que sepas que cuando el día del Señor llegue, todo eso desaparecerá, o mucho antes. Pero aquello que es eterno significa que no perecerá jamás. Y Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, Timoteo, que tú no eres nadie, Timoteo, no tienes títulos como yo los tengo, ¿sabes? No eres fariseo, no fuiste fariseo de fariseos como yo lo fui, Timoteo. Tú fuiste una persona que fue educada con mucho esmero por su madre y por su abuela en las cuestiones del Señor. Y eres una persona que al día de hoy el Señor te ha elegido. Te ha escogido, no por tu mucha sabiduría, no por tus muchos títulos que no tienes, Timoteo, no porque seas una persona con alto renombre, porque dice la Escritura que Saúl le decía, tranquilo Timoteo, que no te menosprecien porque eres joven, que no te sean tomado que no seas tomado como nada porque eres un chaval, porque eres un jovencito, sino demuestra con tu conducta cómo se comporta un verdadero hombre del Señor. Pablo le está diciendo, Timoteo, tu vida y la mía son completamente diferentes. El Señor a ti y a mí nos miró de una forma diferente. Nos sacó de lugares completamente diferentes. Pero ¿sabes algo? Tanto tú como yo somos un instrumento del Señor. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna, hijo. Que no te vengan esos pensamientos de que no eres nadie, de que no tienes títulos, que la gente no te conoce, que nunca has firmado nada, que nunca te han tomado una foto con alguien o que alguien te ha pedido tomarse una foto contigo. Que eso no te llene la cabeza, que eso no sea tu centro, que eso no sea lo que te haga falta para poder decir soy una persona exitosa, sino que solamente te baste que eres un instrumento de la gloria de Dios. Efectivamente. Eso era lo que le hacía falta a Saúl. Exactamente, sí. Y yo haré en ti cosas que ni siquiera te imaginas. Efectivamente, Jeremías, ¿no? Que dice, antes de que nacieras, yo ya te había escogido. Antes de que tú pusieras tus pies, yo ya te había puesto como profeta para las naciones. Vas a derribar, vas a plantar. ¿Y quién fue Jeremías? Una persona odiada y aborrecida por todo Israel principalmente. Oye, Jeremías dijo, Señor, yo ya no quiero hablar de ti. De hecho, se le conoce como el profeta llorón, ¿no? El profeta llorón, que siempre se la pasaba diciendo, Señor, ayúdame, Señor, ya no quiero. Pero ¿qué dijo? Más fuerte fuiste que yo y me venciste, Señor. Yo me propuse en mí no volver a proferir palabra de ti. Yo me dije a mí mismo, no voy a hablar en nombre del Señor más, porque lo único que recibo es oprobio. Porque lo único que recibo es vituperio.
porque lo único que recibo yo es la desaprobación de la gente. Nadie está contento cuando le digo, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Eso es lo que decía Jeremías. Esa fue la decisión que tomó Jonatán. Hola, bienvenidas. Esa fue la decisión que tomó Jonatán. ¿Saben? Esa decisión de decir, no me importa que el pueblo me diga que estoy haciéndolo mal, no me importa que el pueblo diga que no estoy haciendo lo que mi padre me está ordenando. Yo estoy haciendo lo que el Señor demanda de mí que yo haga. No me importa ser rey, no me importa no ser rey. Cuando él reconoció que David era el próximo ungido del Señor, dijo, David, mi familia y yo te serviremos. Y estamos muy contentos de que seas tú el futuro rey de Israel. En vez de decir, no, David, yo soy el hijo mayor, soy el descendiente, el primogénito del rey Saúl, yo tengo que ser el rey. No, porque Jonatán tenía sus ojos puestos en la eternidad, tenía sus ojos puestos en el Señor y sabía que Jonatán no era nadie si el Señor no decía que fuese alguien. Esa es la gran diferencia entre un siervo del Señor y una persona que dice ser siervo del Señor. Una persona que vive conforme a la voluntad del Señor y una persona que dice vivir conforme a la voluntad del Señor. Una persona que hace lo que el Señor dice porque reconoce que es su Señor. Y una persona que elige lo que sí hacer y lo que no hacer de lo que dice el Señor que haga. Y mira lo que dice el verso 20. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 20. No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. No lo anuncien en los lugares donde se proclamaba la victoria sobre el pueblo filisteo enemigo. No lo hagan así. Fíjate cómo David guardaba todavía el nombre de Saúl, guardaba su integridad y su dignidad. En aquellos lugares donde llegaba Saúl para proclamar su victoria sobre los filisteos o sobre los pueblos enemigos, no proclamen allí. Dice, no lo anuncien en Gad, no anuncien que nuestro rey, que el ungido del Señor, junto con su parentela, ha caído. No lo hagan. No lo anuncien en los lugares donde se proclamaba la victoria sobre el pueblo filisteo enemigo, donde con orgullo se cantaba, Saúl mató a sus miles. Porque ahora la victoria es del enemigo, a causa de su corazón no arrepentido y a causa de su distanciamiento del Señor. Saúl fue destruido no cuando fue atravesado por su propia lanza, sino fue destruido cuando él decidió ir en contra de la voluntad del Señor. En ese momento Saúl fue destruido. ¿Tuvo oportunidad para arrepentirse? Claro que sí. La Escritura dice en Proverbios, más vale un perro vivo, perro corriente de esos de la calle, que no tiene raza fina, que no tiene un linaje, que no tiene una estirpe, que un león de Siberia, que un león de esos albinos muerto. Ya no vale nada. ¿Sabes? Pero una persona que tiene vida, tiene oportunidad. Una persona que está viva tiene esperanza. Una persona que el día de hoy está escuchando la palabra del Señor y puede arrepentirse y dejar su mal camino para volverse al Señor, es contado como esa persona que el Señor le colma de riquezas y de bienes y de bienaventuranzas. Al día de hoy, si me dijeran, David, si pudieses tener alguna posición alta sobre este mundo, sobre este gobierno, sobre esto, ¿qué te gustaría hacer? Y yo les diría con toda la humildad y con todo el corazón, yo lo único que deseo es hacer la voluntad del Señor. Porque las riquezas de este mundo no se pueden comparar. Porque los aplausos del hombre no me pueden impresionar. ¿Sabes? Porque nuestra vida, el Señor la ha construido. Yo estaba roto, yo estaba hecho pedazos, estaba lleno de moho, estaba lleno de suciedad, estaba lleno de podredumbre. Y el Señor voluntariamente y personalmente descendió, recogió mis pedazos, los lavó y los empezó a pegar con su amor, con su misericordia, con su benignidad.
El día de hoy, si me ofrecieran ser rey del mundo, yo les diría, el único rey del mundo es el Señor. El único rey de reyes es el Señor. No, en el reino del revés en el que nosotros vivimos, donde morimos a nosotros mismos para vivir una vida eterna, donde damos nuestras propias vidas para recibir el amor del Señor, ¿no es así? Donde menguamos, donde nos hacemos pequeñitos como nada para crecer en el conocimiento del Señor. Sabemos que en el reino, dice la Escritura, en este nuevo reino, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve a aquella persona que se sienta a la mesa al comer? Ante este mundo, ante este reino caído, la respuesta es, pues el que se sienta a la mesa a comer es el mayor. El que se sienta a la mesa es el que tiene el renombre. Pero en el reino en el que nosotros vivimos, que no pertenece a este mundo, sino que pertenece a la eternidad y al cielo, el que es mayor es el que sirve. El que sirve a aquella persona que se sienta a la mesa a comer. Él es el mayor. Nuestro Señor lo dijo. El que quiera ser el mayor debe servir al menor. El que quiera hacer algo tiene que saber que no es nada. El que quiera verdaderamente ser utilizado por el Señor tiene que morir a sí mismo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que cumplir mi voluntad. Este es en el reino en el que el Señor nos ha introducido. Y no se llama Israel geográfico, se llama la Jerusalén celestial. Cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, estamos impartiendo de este reino celestial a este mundo caído. Por eso es que la gente te dice, ¿tú por qué eres diferente? Yo veo algo en ti que es completamente opuesto a lo que... ¿Qué pasa contigo? A mí me lo han dicho como chocados, como diciendo, dime qué eres, ¿no? Y me decían, ¿eres mormón? ¿Eres ateo? ¿Qué eres, no? Eres, ¿cómo me dijeron la última vez? Templario. Eres un templario, ¿no? Le digo, brother. Digo, hermano, amigo, ¿no? Le dije, no te preocupes en lo que soy. Yo me preocupo en quién soy. Y lo que yo soy no se puede conseguir aquí. Soy creyente, vivo conforme a la voluntad del Señor, nada más. Y se me quedaba viendo como diciendo, pero ¿de qué? ¿Cómo se llama tu religión? ¿Tienes una religión? No tengo una religión. ¿Tienes una, ¿cómo se llama esto? Una denominación. Dímelo, ¿eres evangélico? ¿Eres bautista? Y me empezó a decir, me empezó a sacar una cátedra. Yo le dije, oye, tú para ser ateo y rebelde sabes mucho, brother, ¿no? Oye, es increíble. Le digo, brother, lo único que hago es leer un libro y hacer lo que el libro dice que yo haga. Abro mi manual de vida todos los días y tomo la decisión de no hacer lo que yo quisiera hacer para poder hacer lo que el Señor me demanda que yo haga. Eso es lo que quizás ves en mí, pero no soy yo. Es el que vive dentro de mí. Y ya me dijo así, dije, ay, este brother tiene un alter ego, me empezó a decir, ¿no? Que ya tenía yo otra persona dentro de mí. Y no lo entienden, porque las personas de este mundo no lo van a entender. Pero están convidadas a entenderlo. Están convidadas a que participen y tengan de lo que nosotros tenemos. ¿No es así? Todo lo que tenemos no nos pertenece, porque el Señor es quien nos lo dio y del Señor son todas las cosas. ¿No es así? De Él, dice la Escritura en Romanos, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener presentes todo el día. Así que, familia, vamos a continuar. Verso 21. Oh montes de Gibeá, que no caiga sobre ustedes lluvia. Vamos a poner atención a esto, que es interesante. Oh montes de Gibeá, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano. Pues allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos, el escudo de Saúl, ya no será ungido nadie con aceite. Y dices tú, bueno, vaya, cuando lo leemos de una forma literal, cuando lo leemos de una forma de corridito, cuando dices tú, vale, voy a pasar al versículo 22, dices, vale, pero ¿qué es lo que verdaderamente está declarando David en esta porción del canto? Voy a repetirlo.
oh montes de Gibeá, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío. Pero Gibeá estaba dentro de Israel. ¿Cómo no va a caer bendición en la tierra donde fluye leche y miel? Interesante. Que no haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano. Si hubiese puesto David únicamente que produzca granos o semillas o frutos, otra cosa hubiera sido. Pero dice ofrendas de grano. ¿A quién se le llevan las ofrendas de grano? ¿O se le llevaban? ¿A quién? Al Señor. La ofrenda que se producía de la primera, ¿se acuerdan? De la primera cosecha, de la ofrenda de grano, de las primicias, ¿a quién iban dedicadas? Al Señor. Y lo dice, que no haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano. ¿Ese era el Reshit? Sí, pues allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos, el escudo de Saúl ya no será ungido con aceite. Qué fuerte declaración. Vamos a entenderlo. Que no vuelva a brotar algo que siga siendo corrupto. Que no vuelva a brotar algo que siga siendo corrupto y se piense que puede ser ofrenda para Adonai, para el Señor. La Escritura dice en Santiago que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. ¿No es así? Es algo incongruente. ¿Quién se va a acercar a una fuente donde no está definida? Donde no sabes si vas a beber agua limpia, agua potable, agua de manantial, o si vas a terminar con una tifoidea, ¿no? O con una lepsis, estas infecciones por contaminación del agua. ¿Quién se atrevería a acercarse a una fuente así? Nadie. Y David dice que no vuelva a salir nada de este campo mientras este campo esté contaminado. Y piense que de esto que ha salido puede ser llevado y ofrendado hacia el Señor. Estaba cuidando David a las futuras generaciones de Israel, para que no piense todo el pueblo diciendo, si el rey lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Por qué no? Si el hermanito o la hermanita fulana de tal lo hacen, ¿yo por qué no puedo hacerlo? David dice que cese la lluvia. Pablo dice que esta persona sea entregada a Satanás, a fin de que su cuerpo sea destruido y su espíritu viva para el día del Señor. ¿Ven este gran paralelo? Que esta persona, que en vez de producir fruto, que en vez de producir sombra, que en vez de producir sal, que en vez de producir luz, está produciendo todo lo contrario: contaminación, pestilencia, muerte. Que este árbol sea cortado y echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Dice la Escritura, todo árbol que da fruto, buen fruto, no será cortado. Pero todo árbol que crezca como un árbol, pero que no dé buenos frutos, este será cortado y será quemado. Desaparecerá. Cuando tú quemas algo, desaparece. Las cenizas se consumen por el fuego. Entonces, miren lo que está diciendo David. Que no vuelva a brotar algo que siga siendo corrupto y piense que puede ser ofrenda para Dios. Las obras de Saúl no serán nuevamente aprobadas por Dios. Miremos atentamente este verso y si nos damos cuenta, veremos que es un paralelo con cientos de años de diferencia. Estamos leyendo Samuel. Vamos a leer ahora Hebreos 6:4. Y dice así, lo voy a leer yo. Es imposible que los que una vez comprendieron y experimentaron el don celestial de Dios, que participaron del recibimiento del Espíritu Santo, que habían conocido la palabra de Dios y el poder de la que era y está por venir, y luego abandonaron por completo a Dios, vuelvan al arrepentimiento. Es imposible que aquellos que fueron iluminados alguna vez por la luz de la Escritura, por la luz de Jesucristo, es imposible, lo dice, que experimentaron, que hicieron cosas, que vivieron, que compartieron, que experimentaron los milagros del Señor. Es imposible que vuelvan al arrepentimiento una vez más. ¿Qué está diciendo?
¿Qué está diciendo? Pero David, acabas de decir tú, hace unos 5 minutos, que la Escritura dice que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que se arrepiente de su mal camino. Pero David, acabas de decir que vale más un perro vivo que un león muerto. David, acabas de decir que mientras haya vida hay esperanza. Claro, pero yo quiero decirte una cosa que quizá te vaya a chocar y quizá nunca habías escuchado o quizá habías escuchado, pero se te había olvidado. Arrepentimiento para salvación solamente puede haber una vez en toda tu vida. Arrepentimiento para salvación solamente es y existe una sola vez en tu vida. ¿Por qué me dices esto, David? Claro, una cosa es arrepentimiento para ser salvo, arrepentimiento de que conoces tu estado espiritual y te reconoces como una persona muerta, te reconoces como una persona caída y pides auxilio para que el Señor venga y te salve. Una sola vez, pero arrepentimiento para poder volver a estar conectado con el Señor por una caída, ¿sabes? Por un resbalón, por una torpeza que a todo el mundo nos pasa. Dice la Escritura, aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, mientras nuestro Señor Jesucristo no vuelva, seguiremos pecando, pero, ojo, ya no pecaremos por voluntad propia. Esa es la diferencia de una persona que ha nacido de nuevo, que no peca por voluntad propia, que no peca porque quiere pecar, sino peca por descuido, porque se durmió un poquito, porque se cayó, por accidente. Pero David, ¿qué tiene que ver con lo que me estás diciendo? Porque arrepentimiento para salvación, dice la Escritura, que solamente hay una vez. Porque solamente una vez vino Jesucristo a morir por nosotros para siempre. Y aquella persona que piense que ya el Señor le perdonó, pero que puede seguir viviendo la misma vida que vivía antes de que el Señor le perdonara, significa que no ha entendido correctamente y que ha rechazado al Espíritu Santo. Esto se le llama la blasfemia del Espíritu Santo. No que tú digas, maldito Espíritu Santo, como blasfemia. Eso no tiene fundamento. La verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la obra de salvación en tu vida. Decir, no, eso no es para mí. David, estás muerto, te estoy dando a conocer tu estado de pecado. Sí, pero no quiero, lo siento, pero no es para mí. Yo no me considero una persona religiosa, yo me considero una persona libre. Yo me considero una persona libre de decidir lo que quiera hacer. David, estás muerto en delitos y pecados y la paga del pecado es la muerte, David. Entiéndelo. Tienes una oportunidad para poder vivir, no morir. Tienes una oportunidad para ser perdonado de todo aquello que ni tú te perdonas. Ya, pero no, gracias. Existe este tipo de personas, pero también existen otras que reciben el perdón del Señor, que reciben el amor del Señor, que reciben el lavamiento de la regeneración de todos sus pecados y aún así deciden vivir en pecado. Aún así deciden vivir en adulterio, en idolatría, en fornicación, en promiscuidad. Deciden voluntariamente vivir en pecado. Dice la Escritura que para aquellos que son conscientes de que viven en pecado y no se arrepienten, es imposible que vuelvan al arrepentimiento una vez más. Porque para salvación se confiesa solamente una vez. Pero para perdón y conexión otra vez con el Señor, para restaurar la comunión con Dios, obviamente no tiene límites. El Señor conoce que somos débiles. Pero una cosa es que nosotros conozcamos nuestras debilidades. Y como Pablo que dice, Señor, oré 3 veces a ti para que me quitaras esta debilidad que tengo. Pero tú, en vez de sanarme, me dijiste, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, o sea, que cuando soy débil, entonces soy fuerte en él. Así que me gloriaré de que sigo siendo débil para que el poder del Señor en mí se fortalezca. Pero no dice Pablo, bueno, Señor, pues como me voy a bastar en tu gracia, pues voy a abusar de tu gracia. ¿Sí me explico? Lo que hizo Saúl.
tuvo oportunidades. Y lo último que fue el acabose, bueno, lo penúltimo, porque lo último fue cometer suicidio. Pero lo penúltimo, consultar ¿con quién? Con la bruja, con la divina. Practicar hechicería y permitir que existiera la hechicería dentro del pueblo de Israel. Y el Señor dice, esto vaya. Ahora sí, Saúl dio todos los indicativos de que no quiere tener algo conmigo, de que me ha rechazado, literal, abierta y verbalmente. ¿Se acuerdan? Cuando pidió hablar con Samuel. Cuando la Escritura desde el principio, desde el Levítico, dice, no consultarás a los muertos, porque los muertos nada saben. Y mira lo que dice el verso 7. Perdón, el verso 6. Es imposible que vuelvan al arrepentimiento una vez más, porque ellos mismos han crucificado al Hijo de Dios una y otra vez. Por eso les digo, para salvación solamente se puede confesar una vez. ¿Continúas en Hebreos? Sí, Hebreos 6:6. Y lo han humillado públicamente. Aquel que vive como antes de que el Señor le hubiese perdonado y sigue viviendo de esa forma, quiero decirte que estás muerto. Quiero decirte que no has nacido de nuevo. O quiero decirte que has perdido esa gran oportunidad al declararlo abiertamente, que no te interesa tener comunión con el Señor, que es preferible, dice la Escritura, y esta es la condición del mundo, que la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz y amó las tinieblas, porque sus obras eran malas y no querían que fueran descubiertas. Al día de hoy, cada día oro, pido y clamo al Señor que muestre lo que es oculto en mí para no volver a hacerlo. Me recuerda ese salmo, Señor, examíname, oh Adonai, y mira mis pecados. Perdóname de los pecados que me son ocultos y muéstramelos. ¿Por qué David pedía al Señor que le mostrara sus pecados ocultos? Para no volverlos a hacer. Una persona que vive en la voluntad del Señor, una persona que vive y pertenece al reino del Señor, es una persona que no es un practicante de pecado. Lo dice Corintios, lo dice Gálatas, lo dice Efesios. No se engañen, ningún practicante de pecado heredará el reino de los cielos. No podrá entrar nadie que practique pecado, que practique. No así, cualquiera que caiga puede levantarse, porque 7 veces cae el justo y se levanta. Pero la persona que voluntariamente dice, voy a ver pornografía, voy a ir a emborracharme, voy a atentar contra la vida de alguien, no se me vienen más ejemplos. El que lo dice voluntariamente y lo hace, está voluntariamente declarando que no vive en santidad, que no está el Señor en él. Dice la Escritura, quien es nacido de Dios no peca, pero entendiendo el concepto y el contexto que acabamos de explicar. No es que no peque, claro que va a pecar, pero no va a pecar voluntariamente, conscientemente, con ganas de pecar, no va a pecar. Todo aquel que es nacido de Dios verdaderamente no va a buscar el pecado, no va a buscar. Es como, vaya, tienes un trabajo bueno, quizá, tus jefes te tratan de maravilla, tienes un buen salario, te sientes muy bien en el ambiente laboral. ¿Tú aprovecharías para hacer algo que ya no tengas ese jefe? O sea, ¿abusarías de ello? Como para romper la confianza de tu jefe, para que esa bonita ambiente laboral se pierda. ¿Buscarías hacerlo? ¿O lo cuidarías? ¿Lo procurarías? El Señor nos ha dado su vida, nos ha dado su libertad, nos ha dado su paz, nos ha dado una vida nueva y eterna. ¿Tú harías algo para poderlo destruir voluntariamente? Eso se llama pecado. ¿Y sabes qué es el pecado? Lo voy a repetir. Es la transgresión o el rompimiento de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Todo aquel que rompe la ley de Dios voluntariamente se hace detractor de la ley. ¿Se hace qué? Culpable. ¿Y quién quiere estar el día de hoy culpable? ¿A ti no te gusta disfrutar de la paz de Dios 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año?
¿A quién no le gusta vivir en tranquilidad? Tú ves que el mundo se está despedazando, estás viendo que Rusia dice que va a bombardear España y que en cualquier momento puede caer un misil. ¿Tienes paz? ¿Estás tranquilo? ¿Qué harías? O sea, ¿por qué harías lo contrario para no estar? La gente vive atemorizada, las personas me dicen, ¡ay! Sí sabes que en cualquier momento nos va a caer, ¿no? Y no sé qué vamos a hacer. Le dije, brother, el que cumple la voluntad de Dios vive tranquilo, vive en paz y permanecerá para siempre. ¿Pero qué dices? Si te cae la bomba igual que yo, te vas a morir. Le digo, claro, pero mi destino, mi destino es completamente diferente al tuyo si tú no quieres tener mi destino también. Esta es una oportunidad muy buena de poder predicar el Evangelio. Estamos en una oportunidad muy, muy preciosa, aunque la gente diga, ¿pero qué me estás diciendo? Hay nuevas pestes, hay nuevas enfermedades, todo el mundo está muriendo, todo el mundo están en guerras, rumores de guerra. ¡Qué buena oportunidad es esta! ¡Claro! Y terremotos y inundaciones, y mira lo que pasó ahora en Valencia, en Murcia, y vaya, cosas que no se habían visto aquí en España o en Europa se están empezando a ver. Pues es nuestra gran oportunidad para poderles dar la paz al mundo, la paz que el mundo no da, que proviene del Señor únicamente. Y esto es no haciendo y no replicando lo mismo que vemos que muchas veces nuestros líderes hacen y pensamos que es correcto. En Hebreos dice, imiten la constancia, la perseverancia y la buena conducta de sus pastores. Eso es lo que debemos imitar de nuestros pastores. Todo lo demás no. Es como si se lo reservó el Señor, como para decir, al buen entendedor pocas palabras. Solamente lo bueno imiten. Lo malo no debemos imitar. Y mira lo que dice. Vamos a continuar ya para terminar. Dice, la tierra, Hebreos 6:7, la tierra que ha sido regada por la lluvia y produce cosecha para quienes la trabajan, tiene la bendición de Dios. El mundo está en caos, pero tú estás haciendo la voluntad del Señor. Vas a seguir teniendo la bendición del Señor. Ayer hablaba con una persona, un pastor, que cuando supo que tenía 3 hijos, me hizo así, ¿no? Como diciendo, ¿te habrás, no? Y le dije, ¿quién soy yo para decirle al Señor, Señor, yo creo que con 3 es suficiente? Señor, yo creo que mi responsabilidad social culmina con estos 3. Y me dice el pastor, me dice, pero ¿acaso tendrás mucho para poder mantener a 3 o a 4? Y le dije, disculpa, pero he vivido y he experimentado la bondad del Señor. He experimentado la provisión del Señor. Y se lo dije. Y si al día de hoy nosotros decidimos cortar, será por motivos de salud. No será para decirle al Señor, Señor, uno más ya no me mandes, ¿eh? ¿Sí me explico? ¿Quién soy yo para decirle al Señor, 3 son suficientes? Muchas veces no entendemos la posición. Muchas veces no entendemos nuestra posición. Somos siervos. Somos esclavos del Señor. Somos personas que hemos sido compradas por Él, para su servicio. Jesucristo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Nunca. Nunca será el siervo mayor que su Señor. ¿No es así? Y si yo digo que el Señor es mi Señor, pero no le obedezco o le pongo condiciones al Señor, entonces, ¿Señor de quién es? Y se me quedó mirando como diciendo, a ver, Él me lo dijo abiertamente y delante de todas las personas con las que estábamos. Y mi respuesta, pues no le iba a decir, te lo voy a decir en privado, sino que igual el Señor me está dando la oportunidad de decir, ¿quién soy yo para decirle a mi hacedor, ¿por qué me hiciste así? Como dice Romanos 9. ¿No es así? Recibamos todo lo bueno del Señor. Dijo Job, mujer, calla. Si recibimos lo malo del Señor, lo bueno del Señor, ¿acaso no también vamos a recibir lo que es malo? Porque es malo para nosotros, pero el Señor no lo vio malo. El Señor lo mandó. ¿No es así? ¿Acaso, como dice Mateo, ¿no? ¿Acaso sin tus hijos, siendo malos padres, si te piden pan, les das piedras de comer? ¿Tú crees que si eres siervo o hijo de Dios o hija de Dios
El Señor te va a mandar, no, es que mira, mi hija Elvira, sí, le voy a mandar maldiciones. Le voy a mandar maldiciones a mi hija para que se eduque. No es así. No es así. Calamidades que nos vienen, enfermedades que nos vienen, no son castigos ni maldiciones del Señor. Al Señor le pareció bien tenerme en cama hace 15 días. Le pareció bien. Yo me sentí un poco mal porque digo, Señor, no puedo cumplir con mis funciones, no puedo ni hablar. Estaba yo, los que me vieron, los que me escuchaban, no podía yo ni hablar. Pero entendí, dije, al Señor le pareció bien ponerme en cama después de 3 años de estar inmune e impoluto. Me mandó y me fui a la cama. Y me cerró la boca. Y dije, bueno, al Señor le pareció bueno. A mí, desde luego, no es bueno. Al estar enfermo, nadie es bueno. Al no poder hacer nada, nadie es bueno. Al no ir a trabajar, a nadie le parece bueno. Bueno. Pero al Señor le pareció bueno y por eso lo hizo. ¿Y quién soy yo para decir, Señor, no te pases? Señor, yo soy tu siervo, soy tu hijo. Tengo que hablar en la reunión, tengo que dar la enseñanza. ¿Cómo se tú? Lejos de mí pedirle explicaciones al jefe. Señor, sea tu voluntad. Me sirvió para descansar, para poderme restaurar, para poderme fortalecer, para poder crecer espiritualmente. Me sirvió para muchas cosas esa enfermedad. Así que, lo dice, la tierra que ha sido regada por la lluvia y produce cosecha para quienes la trabajan, tiene la bendición de Dios. Pero la tierra que solo produce monte y espinas, no sirve para nada y está condenada. Y al final lo único que puede hacerse es quemarla. Familia, aprendamos esta gran enseñanza que nos está dando en este día. No pensemos que si continuamos con nuestras obras malas quedaremos sin castigo o sin disciplina. No pensemos que podemos llevar una doble vida. No pensemos que podemos llevar una vida haciendo cosas ocultas y luego en la iglesia comportarme como, el superhermano David. No. Miren lo que dice Jeremías 30:11. Yo estoy con ustedes y los salvaré, declara el Señor. Aunque voy a destruir por completo a todas las naciones donde te he dispersado, no te destruiré por completo a ti. Sin embargo, te disciplinaré como te mereces y puedes estar seguro de que no te dejaré sin castigo. Esto es lo que dice el Señor. Tienes una herida que no se puede curar. Tienes una lesión terrible. Vamos a dejar que el Señor hable. No hay nadie que se ocupe de tu caso. No hay cura para tus llagas. No hay curación para ti. ¿Te sientes así? Todos tus amantes se han olvidado de ti. Ya no se molestan en buscarte, porque te he golpeado como si fuera tu enemigo. La disciplina de una persona cruel, por lo malvado que eres, por tus muchos pecados. ¿Por qué lloras por tu herida? Y esto es lo que debemos entender. ¿Por qué lloras por algo y no haces nada al respecto? ¿Por qué lloras por tu herida? Tu dolor no se puede curar. No hay nadie que pueda ayudarte en esta condición en la que estás. Sabes que estás mal y no haces algo al respecto. Ese es el gran problema. Continuamos. ¿Por qué lloras por tu herida? Tu dolor no se puede curar. Yo te hice esto por lo malvado que eres, por tus muchos pecados. Aún así, todo el que te destruya será destruido. Todos tus enemigos, hasta el último, serán enviados al exilio. Los que te saquearon serán saqueados y todos los que te robaron serán robados. Y aquí viene el consuelo. Después de dar el veredicto de lo que está sucediendo quizá en tu vida, en mi vida, espiritualmente hoy, dice el veredicto final. Pero yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, declara el Señor. Porque la gente dice que has sido abandonada y que nadie se preocupa por ti. Entendamos que el vivir una doble vida, que el saber hacer lo bueno y no hacerlo, que el que conoce algo y que no lo hace, se vuelve enemigo de Dios. Y aquí lo dice. Te sientes vacío, te sientes solo, te sientes como que el Señor ya no te escucha, te sientes abandonado, sientes que tus heridas no sanan,
¿Sientes que el tiempo no te está curando? Las personas que antes estaban contigo y te aconsejaban, ya ni siquiera te voltean a ver a causa de cómo estás. Dice el Señor, esto no tiene nada más y nada menos que ver que con tu pecado. Pero, ¿por qué lloras por tus heridas? ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué no te vuelves a mí? ¿Por qué no me pides perdón? Estoy deseoso de que en verdad haya un arrepentimiento genuino en ti. Y yo te perdonaré. Mira cómo termina el verso 17. Pero yo te devolveré la salud. Si acaso vuelves a mí, yo te devolveré la salud. Yo sanaré tus heridas, declara no David, el Señor. Familia, del Señor nadie se puede burlar. Gálatas 6:7. No se hagan ilusiones, de Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que no hagamos cosas buenas que parezcan malas y malas que parezcan buenas. ¿No es así? Y el Señor el día de hoy nos da a entender que tenemos que entender y tenemos que discernir cuando estamos siendo disciplinados por Dios, cuando estamos siendo corregidos con Dios. La semana pasada leímos, el Señor a todo quien toma por hijo le azota, le corrige. Porque a mis hijos, si yo no les corrigiera, ¿se acuerdan que hablamos? Serían bastardos, serían personas ilegítimas. Y yo no mostraría mi amor para con ellos. Pero como les amo, les trato de salvar de la muerte. Trato de que no cometan los errores que yo cometí. Pero no porque yo se los imponga, sino por la educación con la palabra. La Escritura no miente. ¿Qué dice? Instruye al niño en el camino del Señor. Y aun cuando éste fuese mayorcito, fuese una persona de la tercera, cuarta edad, al haber recibido la instrucción y la educación temprana en casa, no se apartará del Señor. Y el Señor no se olvidará de él. ¿Podemos entender el mensaje? Que nadie se atreva a pensar que puede vivir una doble vida sin consecuencias. Que nadie se atreva a pensar que puede hacer obras ocultas y luego rendir culto a Dios como algo normal. Recuerden lo que sucedió con Nadab y Abiú, cuando ofrecieron fuego extraño. Cuando el Señor dijo, únicamente del fuego del altar, ustedes podrán encender los inciensos y encender la menorá, el candelabro. Y estos agarraron cualquier tipo de fuego, la fogata, una chispa, una vela de estas de antorcha, y agarraron y dijeron, mira, así nos ahorramos estar yendo hasta allá y empezamos. ¿Y qué dice la Escritura que sucedió? Fueron consumidos por el mismo fuego, fueron destruidos. ¿Tuvieron qué? Su juicio en ese momento. Recordemos lo que sucedió con Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Aquella persona que fue instruido, se les declaró, no tomen nada de Jericó, nada, todo lo que está en Jericó debe perecer con Jericó. Y Acán y su familia agarraron los tesoros más buenos, según ellos, de Jericó y lo escondieron bajo su tienda. ¿Cómo fue el fin de Acán? También tuvieron su juicio inminente. Pudiendo haberse arrepentido, confesado, el Señor tuvo que hacer y declararlos y exponerlos. Su casa, sus familias, sus esposas, sus hijos, sus animales, sus pertenencias murieron apedreados conforme a la voluntad de Dios. Como lo que sucedió con Coré. Se rebelaron en contra del Señor, despreciaron la voluntad del Señor y también tuvieron su juicio en vida. ¿Cuál fue ese juicio? Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Se acuerdan? Como lo que sucedió con los hijos de Elí por estar profanando el tabernáculo del Señor, por estar comiéndose las porciones que eran del Señor, por estar teniendo relaciones sexuales en la entrada del templo. Lo que sucedió con Elí también. Lo que sucedió con Saúl. Familia. No. Exactamente. Yo creo que es una enseñanza que el Señor nos está diciendo, despierta. Agarra la onda. Tienes oportunidad el día de hoy, estás aquí, estás escuchando. Dice el profeta, si escuchas la voz de Dios, no cierres tus oídos. No endurezcas tu corazón si escuchas la voz de Dios. Escúchala.
Arrepiéntete, atiéndela. Y aquí viene una oración que hice yo: Señor, perdóname si he llevado una doble vida, ocultándome aún sabiendo que nadie puede ocultarse de ti. Y vamos a terminar. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl, de Saúl realizó trabajo mortífero. Derramaron sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Mientras hicieron la voluntad de Dios, se cuentan sus proezas. Jonatán murió siendo fiel al Señor y por ello será recordado para siempre. ¿Se acuerdan? Pero Saúl, que aún en muerte quebrantó la voluntad de Dios, también será recordado, pero de forma vergonzosa. Y aquí la pregunta incómoda: ¿cómo seremos recordados nosotros? ¿Como aquellos que nunca fueron nadie, pero que hicieron la voluntad del Señor hasta su último aliento? ¿O como aquellos que decidieron ser algo o alguien y se olvidaron de la voluntad del Señor para siempre? Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas y más fuertes que los leones. Oh, mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Acuérdense de él, de sus memorias buenas. Acuérdense de las proezas que hizo Saúl mientras estaba en la voluntad del Señor. Acuérdense, no solo se acuerden de lo malo, acuérdense de lo bueno. Cuando tú y yo tengamos contacto con alguna persona que algún día estuvo en el camino y se apartó, acuérdate de lo bueno. Acuérdate de lo que esa persona te aportó. Acuérdate de lo que esa persona te ayudó. No solamente hagamos leña del árbol caído, sino si el Señor te lo vuelve a poner en tu camino, restáurale, levántale, ora por él, por ella. Pídele al Señor que te dé el mismo espíritu que puso en Jonatán, el mismo espíritu que puso en David al decir: recuerden las cosas buenas de esta persona. No te acuerdes de lo malo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se acuerda de lo malo que hiciste tú. Él mismo lo dice: no traigan a la memoria presente las memorias pasadas, porque yo ni siquiera sé de qué me están hablando. Esto es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, de fidelidad. Al contrario, yo me acuerdo de todas las cosas que has hecho por mí, lo dice Gálatas. No piensen que el Señor se olvida de los que trabajan para Él. Nada de lo que hemos trabajado para el Señor será en vano, y el Señor no se olvidará de ello. Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán nace muerto en las colinas. Proverbios 6:7. Las bendiciones del Señor son sobre la cabeza del justo, pero profunda pena prematura cubrirá la boca del perverso. La memoria del justo es alabada, pero el nombre del perverso será extinguido. ¿Qué estamos escuchando aquí? Oh, cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Y solamente hace ilusión a uno: Jonatán yace muerto en las colinas. La memoria del justo será bendita, pero la del impío se pudrirá. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío. Oh, Jonatán, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Encontré en ti, Jonatán, y ya tuvimos un estudio acerca de esto, la voluntad del Señor. En ti, Jonatán, encontré ese escudo de parte del Señor que me fortalecía, que me confrontaba. ¿Cuántas veces Jonatán no confrontó a David diciendo: ¿vas a claudicar? ¿Te vas a marchar? ¿Acaso no te acuerdas las palabras del Señor? ¿Cuánto te amo, amigo mío? Porque nadie, ni mis mujeres, y tengo David, ¿no? Dice: me han podido alentar de la forma en la que tú me alentaste. Y por eso dice: cuánto lloro por ti, hermano mío, porque tu amor fue más profundo que el amor de las mujeres. Un amor sin interés, un amor de restauración, un amor de unidad, un amor que era semejante al amor de Dios, incondicional. El amor de Saúl, de Jonatán para David fue incondicional, así como David mostró ese amor incondicional para con Saúl. Y este amor incondicional es el que el Señor derrama sobre su pueblo. Porque cuando nosotros somos malos, Él es bueno. Y cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Tú y yo podríamos reflejar este amor para con mi prójimo? Y termino.
Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Termino con 2 versículos. 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo razonamiento, todo orgullo, toda altivez que se produzca en mí. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Una enseñanza letal. Cuando pienses que puedes hacer algo malo, cuando pienses que te está entrando la tentación, cuando te sientas tentado en hacer algo, en decir algo, en ver algo, en escuchar algo, en ir a algún sitio, lleva ese pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. Y no tienes que decir, te llevo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor, no. Solamente obedécele a Dios. Obedece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, si querías robar, pues no robes más. Vale, Señor, voy a obedecerte. Si tomo una decisión, si querías ir a algún lugar que puedes destruirte, dice la Escritura, recuerda que la persona que sea practicante de pecado heredará el reino de los cielos. Vale, Señor, te obedezco. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo? A esto se refiere. Que te acuerdes siempre de la voluntad de Dios para cumplirla y así serás libre. Santiago 4:8 dice, 4:7, someteos pues a Dios y resistan al diablo. Y cuando ustedes se sometan voluntariamente a la obediencia a Dios, el diablo saldrá corriendo de ustedes. Desaparecerá, escrito está. No te dice, échale frente, ponte al tú por tú con el diablo. No, tú eres un ungido de Dios, tú eres un siervo de Dios, ponte a los guantes con el diablo. No, te dice, humíllate al Señor. ¿Sabes? Que el diablo es el diablo y el diablo tiene poder. Sí tiene poder. Para destruirte, puede destruirte. Pero aquel que hace la voluntad del Señor, y termino con 1 de Juan 2:17, el mundo está pasando junto con sus deseos, pero aquel que hace y obedece la voluntad del Señor permanecerá para siempre. El diablo puede quitarte la vida, sí. Puede quitarte la vida física, sí, pero nunca podrá quitarte la eternidad. Familia, con eso terminamos y hagamos memoria. Si hemos hecho algo mal, si estamos viviendo una vida disoluta, si estamos viviendo una doble vida, si estamos haciendo cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas, este es el momento para volvernos al Señor antes de que nos quedemos sin perdón. Antes de que voluntariamente nos destituyamos de la gloria de Dios. Porque el pecado ya lo hizo una vez, pero el Señor vino a arreglar el problema del pecado. Dice la Escritura, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno está en pecado, uno mismo no vive en paz, no vive en shalom, no vive en descanso. Exactamente. Así que familia, Shabbat Shalom, un abrazo para todos.